Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. Soy Fernanda Barbosa, estoy aquí con Julio Guridi y bueno, presentaremos en conjunto el webinar El Camino hacia la Omnicanalidad. Hola Julio, bienvenido. Gracias, Fernanda, es un gusto estar nuevamente aquí. Bueno, si les parece brevemente, mientras van llegando el resto de los asistentes, repasamos unos temas de logística para que puedan aprovechar mejor el webinar. En primer lugar, pueden ir haciendo preguntas utilizando la caja de chat a la derecha de sus pantallas. Julio irá respondiendo algunas durante el transcurso de la presentación, otras sobre el final, y bueno, seguramente no del tiempo para responder la totalidad de las preguntas, entonces todas las que nos queden por fuera, y también las que fuimos respondiendo durante el transcurso del webinar, las enviaremos en un documento mañana, ¿sí? Bien, en segundo lugar, este webinar está siendo grabado, y les enviaremos, junto con todas las respuestas, la grabación, además de la segunda temporada completa de nuestro cómic Super Inc., ¿sí? Como adelanto, digamos, relacionado a la omnicanalidad. Le llamamos nosotros un cómic didáctico, porque bueno, es realmente la transmisión de conocimiento, pero bueno, en formato de un cómic. Si no pudieron todavía leer la primera temporada, está en nuestro sitio web, pueden acceder cuando quieran. Bien, en tercer lugar, si experimentan algún problema en el audio o en el video del webinar, refresquen su navegador a ver si se resuelve de ese modo. Al final de la presentación vamos a hacerles una breve encuesta sobre la misma, entonces apreciamos sus comentarios porque todo ese feedback es el que nos permite ir adaptando los contenidos y la presentación de acuerdo a sus intereses, ¿verdad? Y bueno, y por último, comentarles que este webinar es el primero de dos que van a tratar sobre omnicanalidad. El próximo lo haremos en el mes de agosto. Pueden acceder al calendario de la serie de los 10 webinars que preparamos nosotros para este año desde el sitio web. Así que bien, ahora ya me dejo de conversar y comencemos, Julio. Bien, gracias, Fernanda. Dos comentarios a nuestra audiencia respecto al contenido del webinar. En primer lugar, este tipo de estrategias y tecnologías que están en un periodo temprano de adopción, en ellas las diferencias entre los mercados se hace bastante más evidente que cuando las tecnologías ya están en etapas más avanzadas de penetración o son tecnologías más maduras. Hay cierta uniformidad en ese segundo caso. Por lo tanto, la realidad de mercados vanguardistas, por ejemplo, Estados Unidos o Reino Unido, no necesariamente es extrapolable a otros mercados, con los mercados latinoamericanos, por ejemplo. Esto es por esta razón, aunque utilizaremos algunos datos numéricos con fines ilustrativos, principalmente nos referiremos a tendencias y no tanto a números duros y puros. En segundo lugar, es que comentarles que a diferencia del próximo webinar sobre omnicanalidad, que va a estar orientado ese segundo webinar a estrategias y procesos, en este vamos a enfocarnos en la omnicanalidad, pero desde la perspectiva de cómo las empresas se aventuran en este tema y cómo las herramientas omnicanal resuelven funcionalmente los requerimientos de las empresas. Hay muchas definiciones de omnicanalidad y posiblemente la mayoría de quienes nos acompañan hoy ya están familiarizados con el concepto. Creo que agregar una nueva definición no sumará mucho más a lo que pueden encontrar googleando, que en términos generales va a hacer referencia a la integración de todos los canales existentes en el mercado o a la estrategia de gestión de todo el ciclo de vida del cliente o cosas por el estilo. Prefiero, sin embargo, Fernanda, hacer una aproximación más analítica a este tema y en vez de una definición que se lleve en un concepto. Bien, te interrumpo, Julio, porque escuché hace poco igualmente una definición, aunque tú quieras focalizar el tema en el concepto, que está bueno, pero me pareció breve, buena y bueno, desmitifica un poco, ¿no?, lo que es la omnicanalidad. Decía, la omnicanalidad no es otra cosa que multicanalidad bien hecha. Sí, es exactamente eso, yo estoy de acuerdo, creo que tiene razón y vamos a volver precisamente sobre este punto más adelante. Bien, hoy Julio nos comentaste al comienzo que serías como más básico, focalizado y pragmático, ¿no? ¿Por qué es que nos vas a dar esta aproximación al tema de la omnicanalidad? Porque la experiencia que hemos recogido en los países de habla hispana, fundamentalmente, que es nuestro mercado, es que el desafío concreto al cual se están enfrentando los centros de atención, cuando digo centros de atención me refiero a aquellos que están en empresas que operan sus propios centros de atención, como también a los proveedores de servicios, o sea, a los BPOs. El desafío en cuestión es cómo manejar de forma eficiente esta incipiente omnicanalidad.
y principalmente cómo recorrer el camino desde donde están hacia dónde quieren estar en la omnicanalidad. Y hay algo que no hay que perder de vista, ni perderse en la teoría, que es lo siguiente: los múltiples canales que componen esta tan mentada omnicanalidad tienen curvas de adopción y porcentajes de utilización totalmente diferentes entre ellos, ¿no? Bien, me queda claro. Como para que quede un poquito claro entonces este concepto que manejabas. Lo que dices es que la velocidad a la cual las empresas comienzan a utilizar los diferentes canales no es la misma, por ejemplo, para el live chat, el mail, el Facebook, ¿no? Sí, así es. Y esto tiene como consecuencia que tampoco es igual la madurez de la tecnología que permite procesar cada uno de estos canales. No es lo mismo la madurez de las tecnologías que te permiten procesar web chat, por ejemplo, o Facebook para interacciones. Sobre esto vamos a volver a algo. Tú mencionaste en particular Facebook. Es importante diferenciar el uso de las redes, en términos generales, para fines de marketing y para fines de gestión de contactos con clientes. En esta presentación me voy a referir específicamente a cómo las redes sociales están siendo utilizadas por las empresas para gestionar interacciones con clientes, ya sea para atenderlos, para venderles, para fidelizarlos, para retenerlos. Bien, está clara la idea. Sigamos entonces, Julio. Bien, retomando el tema del desafío que tienen las empresas del sector en nuestros países, al final del día, los centros de contacto necesitan dos cosas, y estas dos cosas no han cambiado, ni yo creo que vayan a cambiar con las tendencias tecnológicas. Por un lado, necesitan ser rentables, necesitan vender más, incrementar el valor de las ventas, prolongar la vida útil del cliente, retenerlo. Ese es un desafío que trasciende a la tecnología. Y en segundo término, pero no menos importante, necesitan darle una, por lo menos buena, e idealmente excelente, experiencia al cliente. Ahora bien, en este marco de análisis, en la composición de la omnicanalidad actual, hay 5 canales que se destacan. Algunos de ellos se destacan por el alto volumen de sus interacciones, pero otros por su crecimiento y por el interés que ellos despiertan. Entonces, resumiendo, estos 5 canales son los que están en la pantalla: voz, web chat o live chat, como se le llama, correo electrónico, Facebook y Twitter. A propósito, estoy excluyendo de este análisis los canales presenciales y de autoservicios, que si bien forman parte del concepto más genérico de omnicanalidad, como no son gestionados por los centros de contacto, que es específicamente lo que nos vamos a referir, los estoy quitando del análisis. Ahora bien, sobre el análisis de estos 5 canales vamos a profundizar con algunos datos más concretos en unos minutos. Pero ahora lo que quiero analizar es el camino que vemos que siguen las empresas desde la monocanalidad hacia la omnicanalidad, pero siempre, y repito, dentro del ámbito de los centros de contacto. Bien, el primer paso en el camino que todos ya conocemos es la monocanalidad, que utiliza en casi todos los casos el canal de voz para la atención al cliente, ¿no? Bien, en el caso de la omnicanalidad, creo que es claro que independientemente de qué empresa realice el estudio y en qué país, el teléfono sigue siendo el canal principal, ¿verdad? De contacto. Sí, en el caso de la monocanalidad, cuando tienes un único canal, sin duda, y vamos a volver con algunos datos, ¿no? Con el tiempo, y en respuesta a los requerimientos de clientes, las operaciones de centro de atención han ido incorporando diversos canales, que a veces se les llaman canales alternativos o canales digitales, se han ido incorporando en mayor o menor grado, siendo los más utilizados, sin lugar a dudas, el web chat y el correo electrónico. Pero por otro lado, las redes sociales son los canales que más interés o más curiosidad despiertan, y sobre este punto en particular vamos a volver más adelante. Julio, un canal que no has mencionado es el SMS, ¿verdad? Que es un canal que ya hace un tiempo se ha incorporado, digamos. Sí, es cierto, es un canal que se ha incorporado, pero principalmente para operaciones salientes, tales como anuncios o recordatorios de citas, etc. Bien. Entonces, el segundo paso, volviendo a la lámina, el segundo paso hacia la omnicanalidad es la multicanalidad. Y hay un fenómeno que es que posiblemente muchas de las empresas que están representadas hoy en nuestra audiencia hayan experimentado, y es que la mayoría de los clientes no utilizan el único canal de comunicación, sino una combinación de varios indistintamente y en diferentes instancias. Por ejemplo,
Hay un estudio interesante de este año que lo llevó a cabo la empresa Dimension Data del Reino Unido, en el que asegura que en promedio, escucha esto, en promedio los clientes usarán en el año 2017 9 canales para comunicarse. Este estudio, que si bien es un estudio serio, tenemos que relativizarlo. Se trata de una proyección a futuro del resultado de encuestas de expectativas y de un mercado que es distinto al nuestro. Pero incluso relativizando estos datos, es indudable que en términos generales, la mayoría de los usuarios utiliza una combinación de canales en distintos momentos para comunicarse con diferentes organizaciones. Para poder ampliar un poco este concepto, voy a compartir con ustedes 2 gráficas de un estudio que hizo una empresa de Microsoft y resultan bastante ilustrativas. Esta primera lámina que se estoy mostrando responde a la pregunta: ¿cuál es tu canal preferido para solicitar servicio al cliente? Sí, esa pregunta es como un poco excluyente, ¿no? Preguntan cuál es tu preferido, o sea, la respuesta va a ser solamente un canal. Sí, efectivamente, tu preferido es uno solo, aunque uses varios. Y como mencionábamos anteriormente, el canal preferido sigue siendo, por lejos, el teléfono. Vas a notar que quité de la gráfica a propósito, los marqué en color gris. 2 canales porque no están relacionados con el centro de atención, que son el canal presencial y el portal web, para que nos podamos focalizar en aquellos canales que se gestionan en el centro de contactos dentro del análisis. Aunque la realidad es que el portal web podría llegar, y sin duda lo hace, en una interacción tipo formulario, cuando se completa un formulario de la web, pero eso no lo estamos considerando en la gráfica para simplificar el análisis. Pero vayamos ahora a la siguiente lámina, que parece muy interesante también cómo formularon la pregunta. ¿Qué canal usarías si necesitas una respuesta rápida o inmediata? Es interesante ver en este caso, Julio, cómo el live chat pasó al segundo lugar, ¿verdad? Si no me equivoco, estaba en el otro, el mail como canal preferido. Ahora, en el caso de para esperar una respuesta rápida, sería el live chat. ¿Qué sucedería? ¿Por qué sucedería esto? Bueno, tiene bastante sentido. Eso es porque el chat es un medio sincrónico. Un medio sincrónico es en el que puedes interactuar en tiempo real, al igual que el teléfono. El teléfono es un medio sincrónico. Claro. Mientras que el correo electrónico, por ejemplo, y los medios sociales son asincrónicos. Por lo que cuando necesitas una respuesta rápida, es lógico que recurras a canales sincrónicos. Pero hay una cosa que es interesante del mismo estudio. Los consumidores están comenzando a esperar una atención más rápida, incluso cuando piden servicio a través de las redes. Las redes son un canal asincrónico, pero la expectativa, estos son datos del Reino Unido, de todas formas se van a ir desparramando por nuestra área. El mismo informe cita que el 8% de los usuarios esperan la atención dentro de los 5 minutos. Es una atención muy rápida que están esperando dentro de lo que son las redes sociales. 16% menos de media hora y 18% en menos de una hora. No los quiero llenar de números, pero lo importante es que si bien las redes son canales asincrónicos, existe una mayor demanda en la rapidez de las respuestas. Y antes de finalizar, brevemente, antes de finalizar la multicanalidad, para luego seguir con la omnicanalidad, un comentario adicional en este sentido, de acuerdo a un informe de Forrester Research, la consultora que realiza informes, el uso del teléfono para requerimientos de servicio al cliente en 2014 fue un 73%, o sea, amplia mayoría, pero no tuvo crecimiento en su uso en los 2 años previos, o sea, como que llegó una meseta. Mientras tanto, que el uso del web chat fue el 58%, en segundo lugar, pero lo interesante es que en los 5 años previos tuvo un crecimiento de 20 puntos porcentuales. Lo que apoya, si bien no coinciden exactamente los números, apoya la tendencia que hemos estado haciendo referencia. Bien, clarísimo el panorama frente al cual nos paramos. Ahora pasemos, Julio, a la omnicanalidad. ¿En qué se diferencia con la multicanalidad? Bien, la multicanalidad, al igual que la omnicanalidad, gestiona interacciones a través de múltiples canales. Pero a diferencia de la omnicanalidad, la gestión de múltiples canales
la multicanalidad no está integrada. Esa es posiblemente la diferencia principal. Bueno, yo creo que acá la pregunta que puede surgir obvia en este caso es qué significa o qué implica que los canales estén integrados, ¿no? Sí, es sin duda una consideración importante y vamos a profundizar en este tema en breve y en particular cuando hablemos desde el punto de vista de la tecnología. Bien. Así que me quedo con esa pregunta y la Bien. respondo en un rato. La realidad es que hoy en día la mayoría de las empresas que gestionan múltiples canales no lo hacen de manera omnicanal. Gestionan múltiples canales de manera no integrada, o sea, de manera multicanal. La omnicanalidad tiene una característica fundamental que la define, que desde el punto de vista del contact center es la capacidad de ver los canales o gestionarlos de un nivel superior, por decirlo de alguna manera, de forma que sea transparente para el cliente y también para los usuarios. Y cuando digo usuarios me refiero a los agentes que procesan las interacciones, los supervisores, los auditores, etc. Esta particularidad tiene que ser considerada, o sea, esta particularidad de poder visualizarlos todos en forma integrada tiene que ser considerada y atendida por la tecnología de contact center que esté orientada a la omnicanalidad. Ahora bien, la omnicanalidad que está ilustrada en esta imagen, donde ves todos los canales que están integrados, es la ideal. Pero la realidad del día a día es un poco diferente. Yo decía hace un rato que la curva de adopción por parte del mercado de los canales digitales es diferente para cada canal, lo que de alguna forma está reflejado en las gráficas que vimos hace unos minutos. Entre los analistas existe un consenso que las organizaciones están rápidamente tornándose digitales en términos de las interacciones con sus clientes. Y esto se ve en la dinámica de los usos de los canales. Y por lo tanto, y yendo al nombre del webinar, en el camino que los centros de contacto toman hacia la atención omnicanal. No sé si queda claro. Sí, capaz que podrías darnos algún ejemplo concreto de esto que nos estabas mencionando, ¿verdad? Sí, mira, hay un caso real en México. Se trata de una organización estatal, de la cual, como no sé si puedo dar el nombre, porque es cliente de un cliente nuestro, prefiero no hacerlo. Y bueno, los servicios de atención utilizan nuestra tecnología, gestionada a través de este cliente, ¿no? Y esta organización estatal tiene una de las bases de usuarios más amplias de México. ¿Eso qué quiere decir? Que corta la sociedad transversalmente y se convierte en un reflejo bastante fiel del uso de los canales por los consumidores. En este caso, el caso que estoy planteando, los principales canales no presenciales que los usuarios utilizan para comunicarse con esta organización son, en primer lugar, las llamadas telefónicas con un 56%, lo cual no es ninguna novedad. En segundo lugar, web chat con un 39%, muy cerca. Luego, correo electrónico con un 6%. Y por último, las redes sociales con un 2%. Bien, veo que los guarismos para teléfono, chat y redes estarían como alineados con esto de los estudios que nos mostraste hace un rato, ¿verdad? Pero no así los del correo electrónico. Yo creo que además alguien, podría llegar a argumentar que existen otros casos de uso en algunos segmentos de mercado en donde la base de usuarios no tenga una composición tan democrática como tú dijiste, ¿no? Que tenga más bien un comportamiento diferente. Sí, son correctas las observaciones, hay varios puntos a considerar y para ordenar la respuesta. Primero, al principio comenté que la curva de adopción de las tendencias y las tecnologías incipientes son más susceptibles a la variación en diferentes países que en el caso de las más maduras. Por eso lo que es válido para México no necesariamente lo es válido para otros países. Sin embargo, hemos visto que si bien los números difieren, las tendencias, como comentabas recién, se mantienen. Respecto al comportamiento diferente en otros segmentos de mercado, también es cierto, porque la base de clientes puede componerse por grupos socioeconómicos diferentes. En el caso de una aerolínea, por ejemplo, es un subconjunto que tiene un diferente poder adquisitivo. Esto es algo que hay que analizar cuando estás planificando la estrategia omnicanal, lo que me lleva al webinar que vamos a dar en agosto, precisamente acerca de cómo planificar la estrategia. Exacto. Y por último, respecto a la baja proporción de emails, en el caso que presenté, se puede dar por dos razones y son sumamente interesantes. Una razón, o bien la naturaleza de las consultas requiere una respuesta inmediata, o sea, sincrónica, que está relacionado con lo que dijimos antes y está alineado con el estudio de Dimension Data, o bien los usuarios están preocupados en mantener su privacidad y perciben que si consultan a través del mail, dejan un rastro de su identidad.
Estos son puntos a considerar, todas estas cosas que parecen menores, son puntos a considerar por las empresas que emprenden el camino hacia la omnicanalidad y, bueno, antes de emprenderlo, por supuesto, ¿no? Bien, me queda clarísimo. Para resumir esta sección y seguir adelante. Perdón, están llegando varias preguntas, las iremos, yo te las iré diciendo a Julio a lo largo del webinar, ¿sí? Las intentaremos ir contestando. Bien. Bien, perfecto. Volviendo al tema del resumen, todavía el canal de voz continúa liderando. Ha habido variaciones en su uso y fusiones incluso con otros canales, como por ejemplo el caso de Click to Call desde una página web. En segundo lugar está web chat principal como canal sincrónico, luego del teléfono, y correo electrónico como canal asincrónico. Hoy estamos viendo operaciones en las que coexisten cientos de posiciones de atención telefónica con otros varios cientos de posiciones de web chat, lo cual empareja bastante el terreno de juego. Lejos en volumen de contacto, pero como yo comentaba, generando un interés especial, están las redes sociales. Y por último, el camino de la migración hacia la omnicanalidad, desde la voz hacia los canales digitales más utilizados en los centros de atención, en casi todos los casos, comienza partiendo del teléfono, por el web chat, expandiéndose al mail y de allí a las redes sociales. Perfecto, o sea que, resumiendo un poco tu resumen, Julio, la omnicanalidad se expande desde la voz hacia los canales no voz más utilizados, llegando a las redes en pequeñas cantidades, con la particularidad que integra la multicanalidad existente. Sí, algo así sería. Sí, está perfecto tu resumen de mi resumen, la verdad que mi resumen fue bastante extenso. Bien, bueno, llegamos entonces ahora al punto que creo que muchos de los participantes están queriendo escuchar, que es el tema de las redes sociales. ¿Qué tienes para decirnos de las redes sociales, Julio? Bien, en pocas palabras, espera que no estoy pudiendo pasar, ahí está. En pocas palabras, las redes sociales son la nueva chica bonita del barrio. Recuerdo hace unos cuantos años un informe de una reconocida consultora internacional sobre tecnología de contact center, al referirse a la incipiente característica multicanal en aquellos años de los productos de contacto, decían algo así como que hoy muy pocos la implementan, pero todos las piden en su RFPs, sus solicitudes de cotización. Nadie quiere quedarse fuera. Desde hace 6 años, cuando en Inconsert concebimos una herramienta omnicanal con inclusión de las redes sociales, personalmente he hablado con mucha gente sobre el tema, incluyendo potenciales clientes. Mi percepción es que nadie quiere perderse el tren de las redes. Es como si fuera el único que va a pasar. Pero lo curioso es que aún hoy la gran mayoría de estas empresas no se tomó ese tren. Y en realidad me parece que está bien que no lo hayan hecho. El mercado ha ido evolucionando y ha ido madurando. Y aún hoy son pocas las empresas que tienen una estrategia de atención a clientes a través de las redes, aunque muchas las gestionan de alguna manera. Nuevamente remarco, y ya lo dije antes y voy a volver a insistir, lo de estrategia de atención a clientes a través de las redes y no redes sociales asociadas a marketing, son dos universos distintos. Sí, yo creo que respecto a este punto hay como mucha confusión, ¿no? O sea, sobre quién es el dueño de las redes sociales en una empresa, ¿es marketing o es customer service? Bueno, la pregunta dio en el clavo, Fernanda, y la voy a ir respondiendo de a poco. Hace unos meses estaba investigando el mercado para poder entender mejor las tendencias, para preparar el webinar, estaba viendo los productos y los conceptos, y me crucé con un blog muy interesante de Jay Baer, que es un consultor, autor, conferencista, experto en redes sociales. Y lo que leí que decía Jay definía exactamente lo que yo había estado tomando, las conclusiones a las que yo había estado llegando. Él decía, y lo pongo en la lámina, la industria del software de social media ofrece algunas funcionalidades sorprendentes, lo cual es cierto, pero sufre fuertemente y menciona dos cosas, mensajes turbios y confusión en los consumidores. Y yo también estoy de acuerdo respecto a eso. Dice, continúa diciendo, la verdad es que muchos profesionales no saben qué puede hacer este software y mucho menos qué pueden hacer las versiones específicas de cada compañía. Y las compañías de software empeoran la situación al no ser claros sobre sus capacidades y áreas en las que se focalizan.
Bien, entiendo además que el uso de los medios sociales es algo relativamente reciente si lo comparas con otros canales como ya más maduros, ¿no? Y además marketing en este sentido fue como el pionero en usar eso a nivel corporativo. Si eso lo llevas al ámbito de los centros de contacto es todavía mucho más incipiente y bueno, supongo que ahí es donde se genera toda esta confusión, ¿no? Sí, De quién es el dueño. sí, es así, tal cual. Bien. El tema es el siguiente, nadie quiere dejar pasar oportunidades, eso es naturaleza humana, lo cual está perfecto y lo hacemos todos. En particular respecto a las redes, no solo a las empresas usuarias les interesa entrar en el juego y por supuesto no perder oportunidades de servicio y negocio, sino que también a los fabricantes de tecnología nos interesa anunciar que somos proveedores de esa tecnología. Tampoco queremos dejar pasar la oportunidad de decir cuán avanzados estamos dentro de la carrera de tecnología y es ahí donde se produce el caos. Todos quieren tener algo que ver con las redes sociales, aunque muchas veces las empresas no tengan del todo claro dos puntos fundamentales para no fracasar. Primero de ellos, ¿cómo se insertarían las redes sociales o el uso de las redes sociales en sus estrategias de gestión de comunicaciones con el cliente? Ese es un punto clave. Y el segundo es si es el momento adecuado para hacerlo o cuándo es el momento adecuado para hacerlo. El tema es que, Fernando, hay una realidad que no hay que perder de vista. La tecnología por sí sola no resuelve nada. Y te lo dice alguien que fabrica tecnología. E implementar alguna herramienta de redes sociales porque nos parece que estaría bueno no sirve. O sea, entre otras cosas, porque no es una única cosa que se necesita, pero entre otras es necesario tener una estrategia. Sí, es tal cual esto que dices. Bueno, precisamente en agosto vamos a realizar el segundo webinar de omnicanalidad que va a estar relacionado con la planificación y con la estrategia para implementar la omnicanalidad. Vamos a profundizar sobre estos puntos y también sobre una cosa que preguntaba Gonzalo, cómo se puede medir el éxito de una implementación de omnicanalidad. Esos puntos, Gonzalo, lo vamos a tocar en el segundo webinar, ¿sí? Que está más relacionado a estrategia, planificación y bueno, y por supuesto, medición. Bien, volvemos al tema de los fabricantes. Volviendo al tema de los fabricantes, también deja muchas áreas grises en la descripción de sus funcionalidades. Y esto es la tormenta perfecta. Por un lado, consumidores desinformados y por otros, fabricantes poco claros. De esta forma, redes sociales se terminan convirtiendo en muchos casos en una entidad sin forma ni color definido. Lo primero que hay que hacer, aunque parezca bastante obvio, es definir para qué pretenden, o sea, tú que estás escuchando esta presentación, ¿para qué pretendes utilizar las redes? Tienes que preguntarte, ¿no? Y en función de eso, enfocarte en el tipo de herramienta adecuada que te sirva para ti. Las preguntas son, básicamente, ¿qué es lo que tu empresa necesita realmente? ¿Estás necesitando gestionar campañas de marketing? O sea, puede ser que necesites redes para gestionar campañas de marketing. ¿Vas a postear, anunciar, escuchar lo que se dice de tu marca? ¿Pretendes influir en el público? ¿O quieres abrir los canales sociales para aprovechar que ya que tus clientes están ahí en las redes, consulten, compren, soliciten servicio, tú aprovechas para retenerlos, aprovechas para venderles más? Estas preguntas vienen entrelazadas con otra subyacente, que es lo que me preguntabas hoy, Fernanda. ¿Quién en la organización debe ser el responsable de las redes sociales? ¿Marketing o el contact center? Tradicionalmente el centro de atención es quien gestiona los canales que utilizan los clientes para comunicarse con la organización. Pero en el caso de las redes sociales no queda siempre tan claro. De hecho, hay puntos de contacto que son muy interesantes. Nosotros tenemos varios casos de uso de clientes donde el centro de contacto que procesa las interacciones por todos los canales, y entre todos los canales también están las redes sociales, realiza ventas, cierra oportunidades que se generan a través de campañas de marketing online, incluyendo redes sociales. O sea que indudablemente hay puntos de contacto entre lo que es la gestión de interacciones en lo que refiere a la atención de clientes y las ventas y la parte de campañas de marketing para generación de leads, por ejemplo, por redes sociales. Bien, sí queda claro y queda claro que todas estas preguntas deberían quedar respondidas y bueno, previamente, como habías mencionado, se hace un análisis, una planificación y una definición de una estrategia omnicanal, ¿verdad? Sí, sin duda esto es lo que recomendamos hacer antes de tomar cualquier decisión respecto a la tecnología. Bien. Volviendo entonces a las herramientas disponibles para gestionar redes sociales, la realidad es que hay muchas formas de categorizarla. Hay cientos
de herramientas que manejan redes sociales. A los efectos de este análisis, bastante simplificado, pero creo que útil, vamos a agrupar las herramientas de gestión de redes sociales en 5 categorías, que son las 5 categorías que están viendo en la pantalla. Monitorización, manejo de campañas, influencia, análisis y atención al cliente. Que en términos generales, si se fijan, corresponden a las respuestas a las preguntas de cómo se puede beneficiar tu empresa con el uso de las redes, ¿no? Julio, una pregunta acá que nos dicen ahí. Dice, no quedó claro quién debe tener entonces a cargo las redes sociales. ¿Marketing o atención al cliente? Bueno, claro. Yo personalmente creo que parte de ella la tiene que manejar marketing y parte de ella la tiene que manejar atención al cliente. Nuevamente, eso es algo que tiene que ser discutido en la interna de la empresa. Tienen que, si esto sirve, esta presentación sirve para que se puedan mirar en el espejo y ver el problema, después la definición la tienen que hacer ustedes. Yo no les voy a dar una receta. El tema es, también yo creo que pasa por el lado de cuando, o sea, marketing se tiene que ocupar precisamente de todo lo que es la generación de leads y generar branding y todos esos aspectos. Entonces, desde ese lado, lo que es el tema de posteos en las redes sociales y demás, lo debería manejar marketing. Ahora, cuando ya en las redes se empieza a tener un flujo grande de interacciones relacionadas a quejas, a consultas, a pedidos de soporte y demás, eso debería pasar a una atención al cliente con todo lo que es las mediciones correspondientes a atención al cliente de nivel de servicio, con todo lo que es el tema de controlar la resolución del primer contacto, la calidad de atención y de comunicación que tienen los operadores. Entonces, se vuelve un poco crítico cuando la cantidad de interacciones es muy grande en las redes sociales, se vuelve un poco crítico y se necesita pasar a ser gestionado por atención a clientes, ¿sí? O sea, y para lograr una coherencia con el resto de los otros canales, del mail, del chat y demás, entonces yo creo que es imprescindible que lo empiece a manejar atención a clientes. Y que marketing continúe usando las redes sociales para lo que compete, digamos, ¿sí? Ya diste parte de tu webinar en Fernanda. Bien. Eso fue una van premier para el próximo. Entonces, volviendo al tema de la línea divisoria entre las categorías de software, es cierto eso que la línea no está tan clara. Este es el análisis que de alguna forma simplifica el escenario real para poder comprenderlo. Hay una realidad, algunas herramientas pueden abarcar más de una categoría, de vuelta, no hay líneas divisorias claras y pueden ser parte de algo más grande, incluso CRMs o RP, hay CRMs omnicanales o RP omnicanales. Otras herramientas pueden ser más de nicho o estar más enfocadas y manejar algo puntual. También es cierto que esta categorización que yo estoy utilizando no es la única. Y perfectamente se podría categorizar, como en todas las cosas, en forma diferente. Pero continuando el análisis según esta categorización, cuando ambos mundos convergen, el del contact center orientado a la atención de cliente omnicanal y el de las redes sociales, indudablemente la categoría de software que claramente nos interesa es la que está con un color un poco más oscuro, que es la quinta. Más aún, suena bastante lógico, y esto relacionado con lo que decía recién Fernanda, que las 4 primeras categorías caigan dentro del universo de marketing, mientras que la quinta en el de centro de contacto. Ahora bien, la gestión de redes sociales en lo que respecta a la atención al cliente en una estrategia omnicanal, estoy refiriéndome de vuelta, la atención en lo que respecta a las interacciones con clientes, en mi opinión no puede quedar del lado de marketing. De lo contrario, la atención no sería omnicanal. Por definición está mal. Claro. Porque por ejemplo, la atención a una consulta a través de Facebook debería seguir las mismas pautas que la atención a través de un chat. Más aún, tiene que estar integrada. Porque si yo recibí un mensaje yo operador, recibí un mensaje a través de Facebook y después la misma persona me envió un mensaje a través del chat, tienen que estar relacionados y tienen que ser atendidos con los mismos criterios. O sea que debería ser transparente al cliente y al usuario. O sea, las interacciones, la operación debería estar sujeta a métricas e indicadores similares. Y aquí no digo indicadores idénticos, porque esto es un punto interesante sobre el que vamos a volver casi al final cuando veamos tecnología, porque la naturaleza de los canales hace que las métricas no necesariamente sean las mismas para un canal como mail, que es asincrónico, que para un canal como chat, que es sincrónico. No sé si eso queda claro. Sí, clarísimo. Y todo esto que nos has comentado, bueno, hace referencia al concepto de gestionar interacciones de atención
pero me lleva a otra pregunta que es, ¿cuáles serían las redes sociales que utilizan los clientes hoy para resolver sus casos de atención? Porque estamos como minados, ¿no? Sí, hay decenas, cientos de redes sociales, entre las cuales algunas pocas son las más populares. Pero incluso considerando solo estas, son las que son más populares, las hay con distinto fin y de distinto tipo. Ahora bien, si intersectan los dos conjuntos, por un lado, el conjunto de los canales que se utilizan para gestionar contactos con clientes, que es lo que está a la izquierda en celeste, y por el otro, el universo de redes sociales, entonces el espectro de opciones se reduce a dos, que son Facebook y Twitter. Eso es así. Bien, está claro. LinkedIn, por ejemplo, entiendo que no sería entonces una red a través de la cual se solicite típicamente Customer Service, ¿no? Tampoco Instagram. Y acá te transfiero una pregunta de Sergio, que dice, quisiera saber por qué no aparece WhatsApp. Excelente pregunta, Sergio. Es algo que nosotros estuvimos monitoreando desde hace mucho tiempo. De hecho, nuestros clientes nos hacen exactamente la pregunta y hasta el día de hoy, hasta donde yo estoy informado, WhatsApp no ha publicado APIs, vale decir, interfaces de integración que permitan a los fabricantes, que los fabricantes, como por ejemplo nosotros o cualquier otro fabricante, integren su tecnología con WhatsApp. Esto, según WhatsApp, es para evitar que la red de WhatsApp pueda ser empleada para enviar spam o para crear, por ejemplo, aplicaciones alternativas, como para hacer una red de comunicación privada que utilice WhatsApp como base. Todos los fabricantes estamos pendientes a ver de qué pasa. O sea porque hoy en día existen en el mercado algunas pequeñas aplicaciones que te dicen que gestionan WhatsApp. Eso quiere decir que es como medio inestable, ¿no? O sea, se les puede caer el servicio en cualquier momento porque no está habilitado por WhatsApp. La información oficial que nosotros tenemos es que esas integraciones no son oficiales. Entiendo. Bien, resumiendo entonces lo que vimos hasta este punto. Hoy la omnicanalidad, desde la perspectiva de los centros de atención, agrupa 5 canales principales, ya lo vimos, voy a ir rápido, entre los cuales los más importantes son voz, chat y mail, con un crecimiento en relevancia de Facebook y Twitter. Ahora bien, analizando el tema desde otra perspectiva, existen varias capas, y esto ya entramos en el tema de la tecnología, existen varias capas en la construcción de la atención omnicanal. Que para explicarlo, si vamos desde afuera hacia adentro como pelando una cebolla y si ponemos al cliente en la capa superior, tenemos el diagrama que está ahí. Primero, en contacto con el cliente, la experiencia omnicanal de cliente, que esa se tiene que sustentar en una segunda capa que es una estrategia corporativa de servicio omnicanal, que a su vez tiene que apoyarse en procesos de atención omnicanales. Y estos procesos son implementados a nivel operativo utilizando herramientas tecnológicas de atención omnicanal. Y como se dan cuenta, esto está en último nivel. O sea, hay muchas más cosas en la construcción de una atención omnicanal que la tecnología, si bien la tecnología es fundamental, ¿no? Bien, los 3 primeros que mencioné, o sea, los 3 que están en la parte superior, en particular la estrategia omnicanal, van a ser parte del segundo webinar que hemos estado comentando. Ahora vamos a enfocarnos en esta última capa, que es la relacionada con tecnología y que va a dar cierre a la presentación. No vamos a hablar de una lista de funcionalidades, no es el objetivo de esta presentación, sino vamos a analizar qué características mínimas hacen que una plataforma de contactación sea omnicanal. O sea, ¿qué tiene que tener una plataforma para ser considerada omnicanal? Bien. En general, tendría que tener las siguientes características. Vamos a brevemente analizar una por una. La primera de ellas, configuración centralizada de usuarios y grupos de atención. En primer lugar, una herramienta de gestión de contactos omnicanal debe permitir configurar las propiedades o los atributos para los diferentes canales desde un único punto integrado de configuración. ¿A qué te refieres exactamente con atributos, Julio?
Por ejemplo, los días y horarios de atención de cada canal es un atributo de ese canal. Si vas a tener el canal telefónico abierto 24/7 o vas a tenerlo solamente en determinados horarios, qué pasa con el canal de chat, a qué hora abre, a qué hora no abre, qué días de la semana. Esos son atributos. Otro ejemplo pueden ser los mensajes de autorrespuesta o los mensajes enlatados para los distintos canales. O sea que cuando alguien se mete en un web chat, recibe un mensaje de autorrespuesta, ya es un atributo al canal del web chat, pero también una cosa interesante, estoy profundizando un poco, no quiero mezclarlos, puede ser también atributo de la campaña. Pero no vamos a bajar a ese nivel. Bien, y una cosa, perdón, Julio, cuando te refieres a configuración centralizada, te refieres a que en vez de utilizar diferentes pantallas para configurar los diferentes canales, ¿no? Como típicamente sería el usar o distintas aplicaciones para gestionar canales, lo puedas hacer todos como en un único punto de configuración, ¿no? O sea, todos los canales configurados desde un único lugar centralizado. Sí, es correcto y es válido para los canales, pero esto también se extiende a nivel de configuración de usuario. O sea, vale decir que también tienes que tener un único punto de gestión de usuarios para toda la herramienta. Por ejemplo, si hay usuarios que manejan el canal de chat y también el canal de Twitter y también el canal de voz, los tienes que poder dar de alta, manejar desde una única herramienta y no para cada uno de los canales. Bien, justo aquí Ramiro envió una pregunta que dice, que me parece que aplica bien en este caso. Dice si es posible configurar varias cuentas de Facebook en una misma campaña, para una misma campaña. Mira, yo entiendo que cuando Ramiro dice campaña, supongo que se trata de grupos de atención, o sea, grupos de agentes que tienen un determinado fin operativo. La respuesta es que sí, más aún es deseable que así sea, pero también depende de las funcionalidades de cada herramienta. Bien, volviendo entonces con lo que les comentaba, es necesario disponer un punto centralizado de administración y la posibilidad de configurar parámetros globales que corten transversalmente a todos los canales, además también de aquellos parámetros propios de cada canal. Y también es deseable que la interfaz de configuración provea criterios uniformes de usabilidad a través de estos diversos canales. O sea, hay varios niveles de centralización o de uniformización. Bien, vayamos rápidamente al siguiente punto, que es la distribución omnicanal. Una herramienta omnicanal, obviamente, debe manejar una cola universal de interacciones, que incluya todos los canales, que procese con total transparencia del canal por el que se recibe la interacción. Esta es una característica que ya se ve en algunas plataformas multicanal. No es exclusivo de las plataformas omnicanales, pero en las plataformas omnicanales es un debe, o sea, debe tener una cola universal de interacciones, mientras que en las otras plataformas es un deseable. Un poco para ilustrarlo, vemos en este diagrama la idea en el que se puede ver que las interacciones llegan a través de los diferentes canales y convergen y se distribuyen de acuerdo a reglas preconfiguradas. Tienen que imaginarse todas esas pelotitas de distintos colores que vienen a través de los distintos canales y son distribuidas de acuerdo a determinadas reglas preconfiguradas, por supuesto, en forma centralizada entre los distintos operadores. Vayamos entonces al tercer punto. Una de las características principales en una plataforma de gestión de interacciones omnicanal es que exista un escritorio unificado de interacciones. Julio, para que quede claro, cuando dices escritorio unificado, te refieres al escritorio, a la pantalla que utilizaría la gente para gestionar los contactos, ¿verdad? Sí, efectivamente. Déjame tomar un poco de agua. Sí, dale, tranquilo. Se trata del entorno de trabajo de la gente. Bien. Es donde la gente recibe las interacciones que le son distribuidas en base a las reglas configuradas. Diría que es el núcleo operativo de la atención. Aquí convergen los chats, los correos electrónicos, los formularios web, las llamadas telefónicas, los mensajes de redes, etc. Bien, vamos al siguiente punto, que es la unificación de las conversaciones por contacto. Esta es otra característica que debe tener una herramienta omnicanal para la gestión de interacciones. Y va un paso más allá de tener un desktop unificado.
Para describirlo, es como si se tratara de un hilo invisible que enhebra todas las conversaciones de un mismo cliente, independientemente del canal por el que se generen. Es como que enhebrara todas esas bolitas de distintos colores que vimos, independientemente del canal. Esto es lo que permite interactuar con tu cliente por distintos canales, sin perder el hilo de las interacciones. Y poder visualizar todas las comunicaciones que tuviste con un contacto en particular, por todos los canales y en tiempo real. O sea, esto implicaría que las grabaciones, ya sea por ejemplo del chat, como de los mails intercambiados o como de las llamadas telefónicas, estarían todas vinculadas independientemente del canal, ¿no? Por el cual el cliente hizo la comunicación. Ajá. Sí, la funcionalidad de grabación de un centro de contacto tradicional, que es voz, se expande a un concepto de grabación omnicanal. Esto te permite acceder a un archivo de interacciones históricas, por ejemplo, y realizar búsquedas globales a través de todos los canales como si fuera uno solo, porque están integrados. Por ejemplo, podrías buscar la palabra problema entre tal fecha y cual fecha para la agente Fernanda y obtener como resultado 3 chats, un mensaje en Facebook, un tweet y un correo electrónico. Bien. A eso me refiero con ese hilo que las va atando a todas independientemente de su naturaleza. Bien, una cosita, no quiero interrumpir a Julio, estamos recibiendo muchas preguntas, entonces algunas cuando veo que la temática aplica, se las voy dando a Julio para que las responda, pero muchas las vamos a contestar sobre el final, y bueno, las que no den tiempo, acuérdense que les enviaremos de todos modos un documento, ¿sí? Pero sigan preguntando que todas de alguna forma u otra les serán respondidas, ¿sí? Continúe. Quedan 2 puntos antes de terminar. Sí. En este quinto punto, para agilizar el análisis, voy a agrupar 3 características de naturaleza similar, que es la monitorización de interacciones, la supervisión y el coaching. Estas actividades obviamente no son exclusivas de una operación omnicanal, porque desde hace mucho tiempo se realizan en operaciones mono y multicanal. Pero la forma de ejecutarlas sí lo es. O sea, el qué no es omnicanal, pero el cómo sí lo es. La idea es de que quien supervise y apoya a los agentes lo haga desde una capa más elevada de visibilidad omnicanal, o sea que pueda supervisar al mismo tiempo y desde un mismo punto todas las interacciones de todos los canales indistintamente, con la misma herramienta y desde la misma pantalla. Y de la misma forma que tiene que poder supervisar, también tiene que poder monitorizar las interacciones omnicanalmente. Cuando dices monitorear omnicanalmente las interacciones, Julio, ¿te refieres que quien supervise pueda escuchar llamadas, auditar chats, no sé, ver los contenidos de los correos electrónicos intercambiados, las comunicaciones que se hicieron, las respuestas a través de Facebook, de Twitter en tiempo real, y además intervenir en ellas de la misma forma que estamos acostumbrados, por ejemplo, a verlos en operaciones de telefonía? Sí, exactamente así como lo dices. Uh-huh. Bien, llegamos ahora al final de la lista de funcionalidades y también al final de la presentación, con uno de los puntos vitales para quienes gestionan un centro de atención, que es la posibilidad de obtener reportes que consideren o que consoliden todos los canales en forma integrada. Obviamente, y esto lo mencionamos hace un rato, pero voy a decirlo de vuelta, obviamente algunos de los reportes van a cortar transversalmente todos los canales, mientras que otros reportes van a ser propios de cada canal. O sea, algunos reportes son de naturaleza omnicanal, trascienden a los canales y los agrupan, y otros no. Te entiendo. ¿Podrías darnos un ejemplo para que no quede tan abstracto el concepto? Sí, mira, un caso típico es el reporte un caso típico de un reporte omnicanal, ¿no? Es la cantidad de contactos para la resolución. Uh-huh. Para componer la cantidad de contactos que tomó resolver un caso, obviamente hay que considerar o hay que contar los contactos que se hicieron a través de todos los canales. Eso es típicamente un reporte omnicanal. Claro. Porque para resolver ese caso capaz que tuviste interacciones a través de chat o te vino por un tweet y del tweet lo mandaste a un canal privado, le mandaste un mail o luego hiciste una llamada telefónica. Por otro lado, para ejemplificar lo otro, existen reportes propios de cada canal. Un caso típico es tweets entrantes por campaña y por cuenta, o mensajes entrantes de Facebook por campaña y por cuenta. Ese es un reporte propio, en el primer caso del canal de Twitter, que
lista o agrupa las interacciones por cada una de las cuentas de Twitter que se gestionen en cada campaña. Bien, bien, Julio. Obviamente el tema da como para mucho más, por eso para no quitarles mucho tiempo lo dividimos en dos, que el que se va a dar en agosto, que va a estar referido todo al análisis, a la planificación, a la estrategia, incluso mencionaremos un poco de métricas relacionadas a la omnicanalidad, pero bueno, con todo lo que mencionaste creo que hemos cubierto bastante lo que tenías previsto para compartir con nosotros el día de hoy. Hay unas cuantas preguntas. Te voy a decir algunas, Julio, y después lo manejamos, porque ya estamos un poco sobre la hora de finalización, lo manejamos a través del documento como les habíamos dicho. Bien. Aquí nos pregunta Anaí, ¿ustedes ya tienen clientes con las interacciones unificadas en México? Sí, tenemos unos cuantos casos. Yo les mencionaba hoy un caso emblemático. Digo emblemático por el tipo de empresa que es, por el volumen de interacciones que maneja. Son un cliente que tiene más de 1000 posiciones que están atendiendo su operación omnicanal. Tenemos también aerolíneas, pero a eso me gustaría, en caso de que estuviera Anaí, bueno, sí. que Anaí nos contactara si tiene interés en vía directa para poder profundizar sobre ese tema. Bien. Después nos pregunta Mauricio, ¿la omnicanalidad es una estrategia o es una tecnología que a su vez es definida por el proveedor o por la marca? Bueno, de eso va a hablar Fernanda. Yo soy de los que piensa que es una estrategia. Es igual que un CRM, por ejemplo. El CRM es una estrategia de empresa, el relacionamiento con el cliente. Y es lo que se tiene que definir. Y luego que defines eso, verás cuál herramienta te ofrece mejores soluciones para la estrategia que definiste. Creo que sería bastante arrogante decir que un fabricante de tecnología a través de una herramienta define la estrategia en una empresa, por más que, y eso también es cierto, muchos fabricantes lo que tratamos de hacer, en particular nosotros, es embeber dentro de la herramienta el conocimiento para que sea coadyuvante a facilitar la estrategia. Exacto, es la tecnología aplicada, ¿no? Es el desarrollo de tecnología aplicada, precisamente el conocimiento sobre la estrategia adecuada de implementar ciertas cosas es lo que te hace definir, desarrollar tecnología que aplique después a resolver los procesos. Pero yo coincido contigo, Julio, que para mí la omnicanalidad es más que nada una estrategia. Bien, después, acá Esteban nos pregunta, mencionaron la integración del marketing online, ¿cómo es? Bueno, yo en ese caso me refería a casos que a través de campañas de marketing, ya sea campañas de marketing en redes sociales o en buscadores, etcétera, a través de posts o de patrocinios, de campañas de remarketing o algún otro mecanismo, se genera demanda que dirige a distintas páginas que pueden ser sitios, pueden ser minisitios, páginas de aterrizaje, la fanpage de Facebook, etcétera, donde el interés del prospecto se traduce en acciones que llegan al centro de contacto como formularios web o como requerimientos de un chat o como mensajes en la fanpage. La idea es potenciar la generación de demanda a través de diferentes medios con un centro de atención omnicanal que responda precisamente, aquí creo que está la clave, responda a la diversidad de contactos que utilizan los clientes hoy en día. Bien. Bien, esperemos que haya quedado claro para Esteban. Después aquí nos pregunta, ¿la industria financiera está migrando a este tipo de canal? Sí, yo he visto, si bien lo he visto más en otros segmentos, indudablemente sí. Yo creo que todos los sectores, todas las industrias siguen lo que marca el mercado. Por supuesto que con las consideraciones específicas que tiene cada uno de los sectores respecto a seguridad, etcétera. La industria financiera tiene a su vez un desafío adicional, que es el tema de manejar en las transacciones, todo lo que es las transacciones financieras y las transacciones bancarias, también, o sea, todo lo que va desde el lado del backend, también de una forma omnicanal. O sea, no es solo desde la parte de frontend recepcionando solamente la atención de las interacciones, de las comunicaciones por diversos canales, sino a su vez poder ejecutar transacciones financieras a nivel de backend
que provengan también de distintos canales y manejarlo de la misma forma. Ese es el desafío adicional al que enfrenta la industria financiera, pero sí, es algo que es una tendencia, sí, sin duda, y cada vez se escucha con más fuerza el tema de la omnicanalidad en el sector financiero. Hacemos la última, Julio. ¿Se puede hacer whispering en una operación omnicanal? Sí. Explícanos que... Sí, para aclarar el tema, la pregunta es buena. El whispering, Jenny la hizo aquí esto está relacionado con las funcionalidades de la tecnología. Whispering, o susurro en español, se refiere a la funcionalidad de que un supervisor le hable al operador durante una llamada telefónica, sin que el cliente lo escuche. Esto se hace como apoyo, como coaching hacia la gente cuando está a veces con algún tipo de problema con un cliente. El equivalente al whispering existe en soluciones que manejan canales digitales. La herramienta en cuestión tiene que permitir que en lugar de escuchar la llamada, o además de escuchar la llamada, poder leer el chat en tiempo real, vale decir, a medida que están escribiendo en el chat el cliente y el agente, que ese supervisor, ese coach, pueda estar viendo qué es lo que pasa. Y también permitirle intervenir, vale decir, escribirle al operador sin que, por supuesto, el cliente lo sepa, los comentarios que considere necesario. Eso sí es el equivalente al whispering dentro de lo que son las herramientas de manejo, más de manejo omnicanal, más relacionados con los canales digitales, que son gran parte de la omnicanalidad. Bien, acá Ricardo nos hace una pregunta específicamente sobre la herramienta Omnicanal 16, la que desarrollamos nosotros. Estas preguntas no las vamos a responder en la presentación en sí, porque bueno, se nos va un poco de foco, pero por favor, Ricardo, envíanos un correo o un mensaje a través del sitio de Facebook y te respondemos exclusivamente sobre 16. Bien, yo creo que con esto damos por finalizado. Le queríamos agradecer a todos por haber participado una vez más de este tipo de presentaciones y de seminarios. Les recuerdo que nuestros próximos webinars serán el 27 de julio con indicadores claves para operaciones outbound, aquí sí relacionado a más que nada telefonía, y luego el 24 de agosto la segunda parte de lo que sería este seminario, que es estrategias y planificación omnicanal. ¿Sí? Bueno, perfecto. Julio, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Fernanda, muchas gracias a la audiencia y nos mantenemos en contacto. Les mandaremos la presentación por correo, al igual que la grabación y el documento con las respuestas a todas estas preguntas y las que quedaron sin responder durante el seminario. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima.